Pues buenas tardes nuevamente, es un verdadero placer estar aquí en este momento del Congreso, que ha sido un Congreso muy exitoso, en el que he aprendido muchas cosas. Yo me acuerdo cuando fue el primer Congreso hace muchos años, que éramos muy pocos, y ahora me da muchísimo gusto ver a tanta gente mexicana interesada en la hepatología, y me siento súper orgullosa de esto. Entonces, el título es Progresión y Regresión de la cirrosis. Entonces, vamos a hablar primero de la historia natural en un momento dado. Entonces, ¿qué es la cirrosis? La cirrosis es el estadio terminal, se supone, de cualquier enfermedad crónica del hígado. O sea, la etiología que sea, si está molestando al hígado continuamente, va a haber aumento de fibrosis y producción de cirrosis. Y conforme va aumentando esta distorsión, mientras más fibrosis hay, más aumenta la presión portal. Al haber distorsión en el hígado y depósito de tejido fibroso, aumenta más el gradiente de presión de la vena suprahepática, que es una medición de presión sinusoidal. Vean ustedes que esta es una correlación con biopsias de hígado en las que tiñen para tejido fibroso y ven la proporción de la laminilla que está ocupada por tejido fibroso, y hay una correlación muy buena entre la cantidad de tejido fibrótico y el gradiente de presión de vena suprahepática. Y lo que ellos han correlacionado con los estadios 5 y 6 de Ishak, que son de cirrosis, es un CPA, esto que llaman Collagen Proportion Area, que es el área de fibrosis, de 9, y esto correlaciona con un gradiente de presión de la vena suprahepática de 6, que es justamente el corte que define hipertensión portal. Es decir, si uno tiene una enfermedad hepática crónica con hipertensión portal, por definición va a tener mucha fibrosis y el paciente tiene cirrosis. De manera que para yo definir cirrosis, yo prefiero que me digan, este paciente tiene un gradiente de 6 o más, yo sé que el paciente tiene hipertensión portal y por lo tanto cirrosis. Pero por mucho tiempo decíamos, bueno, cirrosis, pero ahora sabemos que tenemos que definir en qué estadio de la cirrosis estamos, y eso es lo que discutíamos con los investigadores jóvenes. Ya no estamos en la época de decir, agarré 30 pacientes cirróticos, no, porque me tienen que decir el apellido, y cuando menos hay que definirlos en pacientes compensados o descompensados. Y lo que define descompensación son características, son condiciones clínicas: hemorragia por varices, ascitis, encefalopatía e ictericia, cosas que uno ve con sus ojos y con sus manos o con el endoscopio, digamos. O sea, estos son complicaciones clínicas, y es súper diferente porque el compensado, mientras se mantenga compensado, va a tener una sobrevida mediana que excede los 12 años, es decir, se puede ver como cualquier persona en este cuarto. Mientras que el paciente descompensado, una vez que ya desarrolla alguno de estos factores descompensantes, va a tener una sobrevida mediana de alrededor de 2 años. Es decir, eso es cuando hacemos el diagnóstico de camión de cirrosis. Estos cuesta muchísimo trabajo hacer el diagnóstico. Y ¿qué es lo que lleva, lo que impulsa o lo que lleva a la descompensación es sobre todo hipertensión portal. Y ese es un estudio que hicimos del timolol que les describí el otro día, en el que los pacientes a la entrada tenían cirrosis, tenían un gradiente de presión de 6 o más, es decir, tenían hipertensión portal, pero no tenían varices. Y en el curso del tiempo vimos quiénes se fueron descompensando, es decir, quiénes desarrollaban ascitis, hemorragia por varices o encefalopatía, y encontramos que tenía que ver el mejor predictor de quién se iba a descompensar eran los pacientes que tenían un gradiente de presión de más o de 10 o más. Mientras que los pacientes que tenían hipertensión portal, pero era leve, no se descompensaban. Y de manera que esto también este mismo corte predice el desarrollo de varices y el desarrollo de carcinoma hepatocelular. De manera que esto le llamamos ahora hipertensión portal clínicamente significativa, o CSPH. Y en cambio estos pacientes tienen una hipertensión portal leve que no predice descompensación. O sea, y esto se define puramente con el gradiente de presión de la vena suprahepática. De manera que ahora la cirrosis compensada se divide en aquellos que tienen una hipertensión portal leve y los que tienen una hipertensión portal clínicamente significativa. Y tiene, como les mostré, importancia pronóstica, pero también es interesante ver que estos pacientes, todos estos pacientes tienen cirrosis, ¿no? Pero cuando uno ve la biopsia de estos pacientes,
el 66% de los que tienen estos septos son nódulos rodeados de septos, pero estos septos son delgaditos. El 66% van a tener, los de hipertensión portal leve, 66, 2/3 partes tienen estos septos delgaditos, mientras los que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, las 2/3 partes tienen estos septos súper gruesos, o sea que hay de cirrosis a cirrosis. Entonces, obviamente, mientras más delgaditos, menor es la presión portal, mientras más gordos y menos resorbibles, estos van a tener hipertensión portal clínicamente significativa. Ahora, a su vez, estos pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa se dividen en aquellos sin varices y con varices. Nuevamente, de importancia pronóstica muy importante, vean ustedes, si uno no tiene varices, se va a descompensar mucho menos que el paciente que tiene varices y va a morir una muerte relacionada al hígado mucho mayor en el paciente que ya desarrolló varices que el paciente que no tiene varices. Muy importante pronósticamente. Ahora, esto es en cuanto a predecir que se descompengan, predecir que tengan varices, pero si ya el paciente ya tiene varices o ya tiene hemorragia por varices, ¿cuál es el gradiente de presión? Y ese es un estudio que hice con Vera Felo hace 1000 años, pero vean ustedes que todos los pacientes con varices tenían un gradiente de presión de cuando menos 12, es decir, ya que uno ve a un paciente con varices o que tiene ascitis, el gradiente es cuando menos de 12. Y si uno puede bajar ese gradiente a menos de 12, como vean ustedes, es un análisis sistemático de muchos estudios de resangrado, vean ustedes que si uno puede bajar ese gradiente a menos de 12, el paciente no sangra. Entonces 12 sigue siendo un número importante. Y de hecho, también si ustedes tienen un gradiente de presión portal que disminuye a menos de 12, tampoco desarrollan ascitis. Entonces es muy importante. Entonces, basados en esto, y hace unos años con Scott Friedman, hicimos una clasificación que era fisiopatológica de la cirrosis. Y estaba basado en datos clínicos, la presión portal, la función hepática, y tratamos de darle una correlación biológica. Entonces, histológicamente tenemos el F1, F3, que son pacientes que son no cirróticos, y el F4, que son pacientes cirróticos. Aquí este bordercito de acá entre F3 y F4 ya se mezcla un poco ahora recientemente, ¿no? Pero esos pacientes en general no son cirróticos, no tienen ascitis, no tienen encefalopatía, no tienen ningún síntoma, y biológicamente empieza a haber fibrogénesis y neovascularización. Cuando ya llega el gradiente a más de 6, que se acuerdan que esto es lo que define cirrosis, el paciente está compensado inicialmente, ni siquiera tiene varices, y biológicamente hay cicatriz y empieza a haber cross-linking, las fibras se empiezan a juntar. Cuando llegamos a la hipertensión portal clínicamente significativa, este paciente ya está en peligro, en mucho mayor riesgo de tener varices y de hecho de descompensación, y a este nivel, como les mostré, tenían estos septos gruesos que ya son acelulares y que difícilmente se van a resolver. Finalmente tenemos al paciente descompensado que ya tiene los factores de descompensación, y a este nivel ya, o sea, como decimos en Estados Unidos, ya la vaca se fue, the cow left the barn, o sea, la vaca ya se salió del establo porque aquí ya no, ni yendo a bailar a Chalma se regresa la cirrosis, o sea, aquí ya la cicatriz es insoluble. Y esto, el gradiente de 12, es el que en un momento dado es el que define el paciente que ya está descompensado. Pero entonces, no nos olvidemos, porque siempre se me olvida esto, de hablar que obviamente los factores que juegan un papel muy importante en la ascitis, cuando menos, es la circulación hiperdinámica, de la cual vamos a hablar en unos momentos, y nunca olvidar que siempre los que tiene que tener hipertensión portal e insuficiencia hepática son los dos síntomas importantes de la cirrosis. Entonces, siempre juega un papel importante la insuficiencia hepática. Ahora, los compensados los tenemos mucho mejor definidos, los descompensados no está tan clara la subclasificación, porque no todos los factores descompensantes son iguales. Por ejemplo, la ascitis es una cosa continua, progresiva. La hemorragia por varices y la encefalopatía son complicaciones episódicas en un inicio, entonces casi que no las podemos comparar. Pero en un estudio del doctor D'Amico dijo, bueno, si uno sangra solo, ¿cuál es la mortalidad a 5 años? Es como del 20%. Si uno tiene una complicación que no es sangrado, que es la ascitis, que es la peor, o sea, a mi manera de ver, la ascitis es lo que realmente define descompensación, la mortalidad es mucho más alta, 30%, y yo creo que tiene que ser más. Pero si uno tiene dos complicaciones, sobre todo ascitis y hemorragia o ascitis y encefalopatía,
la mortalidad a 5 años es súper alta, de manera que tenemos que refinar todavía más el pronóstico de cada complicación en particular, y yo no creo que se les pueda dar el mismo peso a todas ellas, pero en eso estamos, ¿no? Ahora, yo describo un estadio que llamamos de descompensación ulterior, una descompensación tardía, que es el paciente que ya está descompensado, pero que ahora vuelve a sangrar, tiene encefalopatía recurrente, o ya la citis no responde a diuréticos, o tiene hiponatremia o insuficiencia renal, y ahora es mucho más prominente los datos de insuficiencia hepática, como serían la coagulopatía y la ictericia. Esto ya es un paciente que está muy descompensado, está mucho más cerca de la muerte. ¿Y qué es el mecanismo principal? Ya a estas alturas ya la hipertensión portal no es tan importante, es la vasodilatación. O sea, el paciente aquí ya que se descompensa ya está vasodilatado, pero estos pacientes están todavía más vasodilatados, y lo que está llevando a esto son sobre todo bacterias, ya sea una infección cubierta, o sea, una infección oculta, como sería la translocación bacteriana. Hay gérmenes de la luz intestinal que están translocando a la circulación sistémica, eso causa que haya factores de inflamación, todo esto es a través de inflamación. Hay una inflamación sistémica y esto lleva a una vasodilatación posterior. Ahora, si uno tiene una infección obvia, obviamente esto es muchísimo peor, y uno de los principales precipitantes, por ejemplo, del síndrome hepatorenal es una infección bacteriana, como sería la peritonitis bacteriana espontánea. Llega un momento en que tenemos esa descompensación ulterior que se asocia a una falla multiorgánica, que es lo que se llama el acute or chronic liver failure, y estos pacientes tienen una mortalidad a 30 días que es muy alta. Y esto puede ocurrir, bueno, entonces vamos esto ya estoy haciendo la gráfica más para allá, que no la teníamos inicialmente. Tenemos el paciente que está más descompensado, es aquel, y se define eso como un HbG de más de 20. Ahora tenemos un paper que esperamos por publicarse, en el que encontramos que en estos pacientes el corte es más de 16 para hacer una descompensación mayor. Pero el factor principal es un empeoramiento de la vasodilatación y una inflamación sistémica. De manera que cuando pensemos en el paciente es súper importante saber dónde estamos para ver cuáles son los mecanismos principales y qué es lo que vamos a hacer. De manera que en partes tempranas lo que queremos hacer es quitar la causa del daño hepático, más acá reducir la fibrosis y la disfunción endotelial que está sucediendo adentro del hígado, que le da vasoconstricción. Aquí funciona bajar la presión portal. Más acá, ya cuando el paciente está muy descompensado, lo que tenemos que hacer es disminuir translocación bacteriana e inflamación. Entonces vamos a hablar ahora de qué hemos visto, o sea, porque esto que les estoy contando tiene que tener alguna evidencia clínica. Entonces, ¿qué hemos logrado prevenir o retrasar esta progresión de la cirrosis? Y vamos a hablar primero de allá para acá. O sea, antes habíamos hablado del más sano al más enfermo, vamos a hablar del más enfermo al más sano, y vamos a hablar del paciente descompensado. Hemos podido retrasar esta progresión a esta descompensación ulterior manejando translocación bacteriana e inflamación, y lo que se ocurre es dar antibióticos para disminuir la translocación bacteriana y las infecciones per se. Y los datos que les voy a mostrar es de ascitis y síndrome hepatorenal. Y para eso creo que ya se los había mostrado anteayer esto. Este es un estudio doble en pacientes muy enfermos, esos pacientes que ya tenían creatinina un poco alta, ya tenían el suero sódico bajo, estaban ictéricos, es decir, pacientes ya casi en la descompensación ulterior. Se le dio norfloxacina y esto prevenía la peritonitis bacteriana espontánea, pero más importantemente previno el síndrome hepatorenal, incluso en ausencia de peritonitis bacteriana espontánea. De manera que esto es lo que decimos proof of concept. No les estoy diciendo hay que dar antibióticos, porque de hecho no quiero que se le den antibióticos a todo, pero esto nos comprueba el concepto de que si uno pudiera dar antibióticos o cualquier cosa que detenga la infección, uno va a prevenir no solo las infecciones, sino también las consecuencias de esta infección. Una sustancia muy interesante es la enoxaparina, que actúa, como les mostraré, tanto en translocación bacteriana y puede tener un efecto sobre la inflamación sistémica. Y para esto hay un estudio de la doctora Vila en Módena, en Italia,
que dijo, vamos a hacer, esos son pacientes que ya estaban descompensados, nuevamente ya están descompensados, son Child B y C, en general el Child A es un paciente compensado, el Child B es un paciente que tiene descompensación y el Child C es el que tiene esta descompensación ulterior, por eso me encanta la clasificación de Child, pero escogió pacientes ya descompensados y los randomizó. Este es un estudio abierto a enoxaparina versus placebo y miró la probabilidad, lo que ella llamaba descompensación, que se definía como desarrollo de ascitis de aquellos que no la tenían, encefalopatía, peritonitis o hemorragia por varices. Y vio que la probabilidad de descompensación era muchísimo menor en aquellos tratados con enoxaparina, pero más importantemente, esto es sobrevida. La sobrevida de estos pacientes muy enfermos fue significativamente menor en los pacientes tratados con enoxaparina. Y cuando en ellos midió marcadores de translocación bacteriana y marcadores de inflamación como ILA, vio que estos marcadores estaban todos disminuidos, de manera que la enoxaparina parece ser una sustancia que puede tener una actividad tanto antiinflamatoria como disminución de la translocación bacteriana. Ahora vamos a hablar de lo que quizás tenemos más evidencia, que es el paciente que está descompensado, que ha sangrado, por ejemplo, en cuanto a prevenir una descompensación ulterior mediante la reducción de la presión portal. ¿Y cómo hacemos esto? Con los beta bloqueadores. Y este es un metaanálisis que acabamos de presentar ahora en el meeting europeo. Hicimos todos estos estudios, antes estaban juntados todos los pacientes, compensados y descompensados. Y lo que hicimos fue pedirles a los autores de estos estudios que nos dieran quiénes eran los pacientes que tenían ascitis y quiénes eran los pacientes que no tenían ascitis. Y estos son los resultados en pacientes que tienen ascitis, que son respondedores hemodinámicos. La mayoría de estos eran pacientes que habían disminuido la presión portal a menos de 12 o más del 20% del basal. Y vean ustedes que esto, el outcome que estamos viendo aquí, que fue significativamente menor en los respondedores, fueron ascitis refractaria, peritonitis, síndrome hepatorenal o recurrencia de hemorragia variceal o recurrencia de encefalopatía. Todos estos fueron menores en el paciente respondedor, incluso en el paciente súper descompensado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en cuanto a reducir la presión portal en los compensados? Podemos prevenir la descompensación en el paciente que está compensado. Y nuevamente, usando este mismo metaanálisis de datos individuales, vean ustedes que encontramos nuevamente que la descompensación, y aquí sí, la descompensación tradicional, ascitis, hemorragia por varices y encefalopatía, fue significativamente menor en el respondedor hemodinámico, es decir, en aquel paciente que redujo la presión portal a menos de 12 o más del 20% del basal con el uso de beta bloqueadores. Entonces, nuevamente pruebo que al reducir la presión portal uno puede reducir descompensación. Estos son todos, en un momento dado estos estudios son estudios prospectivos, pero obtuvimos los datos de manera retrospectiva, pero lo que les estoy mostrando en la transparencia es un estudio prospectivo que se presentó en el Liver Meeting pasado, en el que estos eran todos pacientes que tenían hipertensión portal clínicamente significativa y tenían o no tenían varices o estas eran de tamaño pequeño. Y los randomizaron, este es randomizado aleatorizado, doble ciego, a beta bloqueadores no selectivos. Las dos terceras partes tomaban beta bloqueadores, que diapropanolol, y una tercera parte tomaba carvedilol. Y vean ustedes que cuando vieron el outcome principal, que era descompensación y o muerte relacionada al hígado, la descompensación y o la mortalidad, que era muy baja, fue muchísimo menor en los pacientes que tomaban beta bloqueadores no selectivos. 27% del grupo placebo en 3 años versus 16% en el grupo de beta bloqueadores no selectivos. Y sin sorprendernos mucho, la ascitis fue el principal evento que se previno con los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque es el evento más común de descompensación. Ahora vamos a hablar de mejorar la disfunción endotelial. O sea, aparte de lo que hay afuera, hay una vasodilatación, adentro del hígado hay una vasoconstricción porque el endotelio no está funcionando. El endotelio hepático es deficiente en óxido nítrico, de manera que normalmente cuando uno come, que aumenta el flujo al hígado, hay síntesis de óxido nítrico, se dilata esta circulación intrahepática y hay más flujo hacia el hígado.
el hígado cirrótico, ese endotelio no funciona. Por más que aumente el flujo, esos vasos siguen constreñidos porque no hay viabilidad, no hay disponibilidad de óxido nítrico. De manera que las estatinas componen esta disfunción endotelial. Entonces les voy a enseñar datos de descompensación en pacientes tomando estatinas en cuanto a prevenir la descompensación ulterior. Este es un estudio también multicéntrico español que ya está publicado en pacientes que habían sangrado por varices. O sea, todos esos habían sangrado, todos ellos estaban con tratamiento tradicional con beta bloqueadores más ligadura. Y vean ustedes que el objetivo era un outcome mixto, ¿no? Mortalidad o resangrado, y cuando vieron el outcome mixto no encontraron una diferencia, pero cuando lo separaron en resangrado y mortalidad, ven ustedes que aunque no hubo diferencias en el resangrado, la mortalidad, que al final del día es lo que nos importa, ¿no?, fue significativamente menor en los pacientes que estaban tomando estatinas, entonces simvastatina, comparados con el placebo. Aquí se dice chiquitito simvastatina. Y lo que es muy interesante es que sobre todo funciona en los Child A y B, pero no tanto en los Child C. En los que ya estaban muy descompensados, esto quizás ya no funcionó tanto. Ahora, hay más datos de estatinas en el paciente compensado con o sin varices en cuanto a desarrollo de descompensación. Este es un estudio que hicimos usando, también ya está publicado, usando una base de datos de los veteranos de Estados Unidos con cirrosis secundaria hepatitis C. Hicimos lo que se llama un propensity score match study, que no sé cómo se traduce, pero lo que sucede es que se aparean los casos con los controles basados en la propensidad de recetarles estatinas, es decir, estos tenían los mismos, tenían la mismo LDL, el mismo colesterol, tenían los que usaban estatinas eran mucho, o sea, los pacientes con cirrosis estaban machados también en cuanto a la gravedad de la cirrosis, todos eran cirróticos compensados. Y miramos descompensación, vean ustedes que el que tomaba estatinas tenía un mucho menor riesgo, 45% menor riesgo de descompensarse que el que no usaba estatinas. Y lo que es muy impresionante es la mortalidad. El que usaba estatinas tenía 44% menor riesgo de morir que el paciente que no usaba estatinas. Y cuando miramos las descompensaciones específicas, vean ustedes que el paciente que venía tomando estatinas tenía mucho menores eventos y mucho, tanto de ascitis como de hemorragia porral. Es una reducción aquí del 41%, pero aquí es del 61%. Muy impresionante. Pero esto es nuevamente un estudio retrospectivo que ahora se está confirmando en estudios prospectivos. Luego vamos a hablar entonces de remover o reducir la causa del daño. Esto es fundamental, sobre todo en los estadios más tempranos. En los pacientes, y ahora es cuando estamos teniendo una cantidad de datos y de información que hace el campo pero tan fascinante, que son los pacientes con hepatitis C, en los cuales más del 95% estamos quitando el virus, estamos eliminando el virus. ¿Qué está pasando en esos pacientes que tienen cirrosis? Bueno, en los pacientes, el título está mal, perdón, pero bueno, los pacientes que tienen varices, que se elimina el virus, no tienen casi ningún riesgo de desarrollar varices y tampoco tienen un riesgo mínimo de desarrollar descompensación comparados con aquellos de los que no se elimina el virus. Entonces, el eliminar el virus disminuye tanto desarrollo de varices como desarrollo de descompensación. Ahora, regresión, existe esto, hace unos años me dice, ¿se va la cirrosis? Yo diría, no se va la cirrosis, pero vamos a ver, remover la causa de daño. ¿Qué pasa? La regresión, el paciente descompensado, ya sabemos que el paciente alcohólico que deja de tomar, eso lo sabemos perfectamente, pasa de un estado que puede ser totalmente descompensado a un estado compensado. Con antivirales para hepatitis B, por ejemplo, esto es clarísimamente lo que sucede. El paciente tratado va a tener el tratado que son las barras verdes. Vean ustedes que el cambio en el Child Score
es muy impresionante conforme más se trata el paciente, pero lo que es más importante, una tercera parte de los pacientes tratados que estaban descompensados los quitan de la lista de trasplante porque ya no son candidatos a trasplante. Entonces, esto lo sabemos con alcohol, con hepatitis B. Con hepatitis C no es tan claro, estamos acumulando datos, hay evidencia de que efectivamente hay un subgrupo de pacientes que se compensan, pero hay otros que van peor, y esto todavía se tiene que definir qué es lo que está pasando, pero también tenemos evidencia en hepatitis C. Pero ¿qué tal regresión a un estadio no cirrótico? Esto me parece fascinante. Hace unos años yo hubiera dicho, bueno, regresión de la cirrosis no hay manera. Y sin embargo hay datos que esto pueda estar sucediendo. Con hepatitis B lo sabemos. Estos son pacientes, estos con el Ishak score, estos son los que tienen fibrosis avanzada o cirrosis 4, 5 y 6. En este estudio del doctor Marcelán, vean ustedes que conforme se trataban más a los pacientes y se biopsiaban, fue bajando el porcentaje de pacientes que tenían fibrosis avanzada. Al final del día, 74 de los pacientes con cirrosis ya no tenían cirrosis al quinto año. En hepatitis C no tenemos tantos datos todavía, pero este es un estudio muy importante del doctor Colombo en Italia, donde vean ustedes que estos todos eran pacientes F4, o sea, esto es usando el de Metavir, y estos había unos que bajaron, esos fueron a más de 4 años de haber eliminado el virus, y 14, 7 y 2 regresaron, la mayor parte a estadio 3, unos cuantitos a F2 y 2 pacientes a F1. De manera que la regresión ocurrió en el 60% de los pacientes. Pero cuando yo vi esto, y me lo enseñó el doctor, bueno, no, 14, F3 puede ser cirrosis súper avanzada, ¿no? Pero entonces uno ve las fotos, y eso es lo que llaman F3. Aquí claramente una disminución de la fibrosis, no hay la menor duda al respecto, y sin embargo, estos pacientes F3, 3 de 14 desarrollaron carcinoma hepatocelular, y yo le pregunté al doctor Colombo si tenía datos en cuanto a descompensación clínica y no me los pudo dar. Digo que no lo registraron en estos pacientes, pero de manera que no sabemos exactamente, sabemos que la fibrosis se va, eso siguen habiendo nódulos. Entonces, ¿cuál es la parte de la fibrosis? ¿La fibrosis sinusoidal? ¿Es la fibrosis portal? ¿Cuál es la parte de la fibrosis que se está componiendo que va a tener una relevancia en cuanto al outcome del paciente? Esto es lo que todavía no sabemos y es lo que estoy súper emocionada que nos vamos a saber más adelante. Ahora, esto es una palabra de cautela en cuanto al fibroscan. En este estudio del doctor D'Ambrosio, vean ustedes que no había ninguna correlación, o sea, había pacientes que seguían siendo F4, que tenían fibroscanes por abajo, F3 y F4, que estaban por abajo del nivel que definimos como de tener cirrosis. Ojo que no hay ninguna correlación. El fibroscan después de la eliminación del virus, o sea, la rigidez del hígado después de la eliminación del virus no indica que el paciente se ha curado de la cirrosis, de ninguna manera. Y les voy a enseñar un caso que acabo de tener. Este es un paciente, un veterano que ha estado sin hepatitis C por 16 meses. Su rigidez hepática por elastografía fue de 19 antes del tratamiento, o sea, este paciente además tenía otros datos de cirrosis, ¿no? Pero tenía una elastografía de 19 y 16 meses después de eliminar el virus estaba bajo en 10. Dijimos, eureka. Pero no solo eso, entonces el paciente dijo, doctora, yo quiero saber si tengo cirrosis o no, dije, porque la elastografía dice que a lo mejor no tiene cirrosis, entonces se dejó hacer una biopsia transjugular y el gradiente era de 4. Entonces yo decía, bueno, esto es una cosa increíble, de aquí a que procesaban la biopsia, decía, bueno, curamos la cirrosis, ¿no? Esa es la biopsia. Tiene nódulos, tiene fibrosis, esta biopsia es de un paciente con cirrosis. ¿Ok? Vean, bueno, pero había unas fibras que eran súper delgaditas, y cuando uno veía esto, lástima no tenemos una biopsia antes del tratamiento, esta es la post-SVR, pero sigue habiendo cirrosis, a pesar de que los marcadores indirectos indican que esos pacientes no tienen cirrosis, de manera que no entendemos bien qué es lo que está sucediendo en esos pacientes. Esto no tiene que ver nada con mi charla, pero el paciente que se ha curado de hepatitis C, que tenía cirrosis o fibrosis avanzada antes del tratamiento, los tienen que seguir siguiendo ustedes como si tuvieran cirrosis. No se crean nada de lo que les diga el fibroscan ni nada más. Esto es lo que les quiero decir. Y para terminar entonces,
espero que les haya mostrado que la cirrosis es una enfermedad heterogénea y dinámica, va y viene, ¿no? Progresa a través de diferentes estadios pronósticos que son clínicos, y que ustedes siempre se tienen que poner a pensar en qué estadio está mi paciente, porque el approach, el manejo de cada estadio va a depender del mecanismo fisiopatológico principal. Y con manejos apropiados les he mostrado que targeting o enfocándose en el mecanismo fisiopatológico uno puede prevenir o retrasar esta progresión, o incluso hacer que esta cirrosis regrese a estadios más tempranos. Muchas gracias por su atención.